Siempre he sido un apasionado de las montañas. Desde la primera vez que cargué una mochila en la espalda y enfrenté una pared de hielo, sentí que era allí, entre las alturas, donde encontraría mi propósito. He escalado picos alrededor del mundo, pero el Everest siempre fue el objetivo final, el destino que parecía inalcanzable incluso para alguien como yo. Mi vida nunca ha sido acerca de la gloria o la fama. No soy el tipo de alpinista que busca romper récords o aparecer en documentales. Para mí, escalar es un acto de equilibrio. La montaña es un lugar donde el mundo parece simple y todo lo que importa es poner un pie delante del otro. Pero también es un lugar donde la fragilidad humana se hace evidente. Sabía de las historias sobre el Everest. Ninguna montaña en el mundo carga con tantos mitos, tanto respeto y tanto miedo. Muertes, desapariciones, cuerpos congelados en el camino, todo eso forma parte de su narrativa. Escaladores y sherpas murmuran sobre cosas que no pueden explicarse, voces arrastradas por el viento, figuras que aparecen en las tormentas de nieve, incluso sombras que no pertenecen a nadie. Pero yo nunca fui alguien que creyera en lo sobrenatural. Durante años, me preparé para esa expedición. Entrené mi cuerpo, mi mente y estudié cada ruta posible. Incluso con toda mi experiencia, sabía que el Everest era diferente. La montaña no es solo desafiante, pone a prueba cada fibra de tu ser. Los escaladores dicen que el Everest tiene personalidad, que decide a quién deja subir y a quién retiene en sus laderas para siempre. Cuando finalmente llegó el día de partir, estaba tan preparado como alguien podía estarlo. Me uní a un equipo compuesto por otros alpinistas experimentados y un grupo de sherpas locales que nos guiarían. En cuanto llegamos al campamento base, sentí lo que estábamos enfrentando. La vastedad de la montaña parecía observarnos, como si nos estuviera evaluando. Los sherpas eran personas reservadas, pero dedicadas. Se movían con una facilidad impresionante, como si fueran parte del propio entorno. Durante las noches alrededor de la fogata, escuché historias que me inquietaron, aunque intenté fingir que no. El Everest es una diosa, dijo uno de ellos. Guarda los secretos de los que murieron aquí. Y, a veces, los muertos no quieren ser olvidados. La idea de que el Everest era más que una montaña me parecía absurda. Pero, al mismo tiempo, no pude ignorar lo que dijo. No era superstición. Los ojos del Sherpa estaban serios, y la certeza en su voz me dejó pensativo. Esa primera noche, mientras miraba las estrellas y sentía el viento helado cortando el silencio, comprendí que estaba pisando un lugar que no pertenecía a nadie. La montaña tenía sus propias reglas, y nosotros éramos solo visitantes. Los primeros días de la expedición fueron agotadores, pero emocionantes. Cada paso me acercaba más al objetivo de toda mi vida. Aún estábamos en altitudes más bajas, adaptando nuestros cuerpos a la falta de oxígeno, y el progreso era metódico. A pesar del esfuerzo físico, me sentía en sintonía con la montaña. Sin embargo, durante las noches, algo parecía cambiar. El silencio en el campamento base era casi absoluto, roto únicamente por el sonido ocasional del viento que golpeaba las laderas. Pero, a veces, el viento traía algo más. En la tercera noche, escuché lo que parecía un susurro. No era una voz clara, pero había algo en ese sonido que me incomodó. Miré a mi alrededor desde la tienda, pero los demás alpinistas dormían profundamente. Decidí ignorarlo. El cansancio, combinado con la altitud, podía fácilmente jugarle trucos a la mente. Aún así, el recuerdo de ese sonido permaneció conmigo mientras nos preparábamos para la siguiente etapa de la ascensión. Al día siguiente, enfrentamos nuestras primeras dificultades. El terreno se volvió más empinado, y las temperaturas cayeron drásticamente. Nuestro ritmo disminuyó, y la comunicación se volvió limitada. A pesar de todo, el grupo permanecía concentrado, siguiendo los pasos de los sherpas. Fue en esta parte de la escalada cuando los signos comenzaron a intensificarse. Mientras cruzábamos un paso particularmente traicionero, noté algo extraño en la nieve frente a mí. Eran marcas, como huellas, pero no pertenecían a ninguno de nosotros. Las formas eran incompletas, desiguales, como si algo hubiera pasado por allí arrastrándose.
Señalé las marcas a uno de los Sherpas, esperando que tuviera una explicación. Observó el suelo por un momento antes de apartar la mirada rápidamente. Sin decir nada, hizo un gesto para que continuáramos. Durante un descanso, decidí preguntar directamente. ¿Qué era eso? Él dudó antes de responder. Cosas así pasan. Hay espíritus aquí. No debemos molestarlos. Reí nerviosamente, pero su comentario quedó en mi mente. ¿Espíritus? Traté de racionalizarlo. Tal vez intentaba mantener vivas las leyendas locales para asustar a los turistas o para que respetáramos el entorno. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, las marcas en la nieve volvían a mi mente. Esa noche, ya en una nueva altitud, el malestar regresó. El viento era fuerte, y los ruidos alrededor de la tienda eran más intensos de lo habitual. Intenté ignorarlos, pero, en un momento, escuché un sonido más claro, pasos, como si alguien estuviera caminando afuera. Me levanté, pensando que uno de los compañeros necesitaba ayuda, pero, cuando abrí la tienda, no había nadie allí. La nieve estaba intacta, sin señales de movimiento. Regresé al saco de dormir, pero no pude descansar. Por primera vez, sentí que algo era diferente en la montaña. No era solo cansancio o ansiedad, era como si estuviéramos siendo observados. Las historias comenzaron a cobrar sentido. Desde esa noche en que escuché pasos sin ver a nadie, mi mente no dejó de buscar explicaciones. Intenté atribuirlo al cansancio, la altitud o incluso a mi imaginación, pero, a medida que subíamos, las sensaciones se intensificaban y la lógica parecía cada vez más distante. Cierta mañana, justo después de salir del campamento, noté algo a lo lejos. Era una figura oscura, inmóvil, situada en una elevación frente a nosotros. Parecía un alpinista, alguien detenido en medio de la vastedad de la montaña. Al principio, pensé que era uno de los nuestros, pero todos estaban detrás de mí. ¿Quién es ese?, pregunté a uno de los Sherpas, señalando la figura. Miró rápidamente en la dirección que indiqué y sacudió la cabeza. Nadie, respondió, con una calma que me incomodó. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba allí. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que debía haber visto mal, tal vez una roca o un efecto de la luz del sol sobre la nieve. Pero, en el fondo, sabía que no era eso. Más tarde, durante un descanso en un punto protegido, escuché a dos Sherpas susurrando entre ellos en su idioma nativo. No entendí las palabras, pero me di cuenta de que hablaban sobre mí o sobre lo que había visto. Decidí preguntarles directamente. ¿De qué están hablando?, dije. El Sherpa más viejo dudó antes de responder. A veces, las almas de los que murieron aquí aparecen. Algunos dicen que son solo memorias que deja la montaña. Otros, que son los propios muertos. Su comentario me paralizó. ¿Y qué quieren esas almas?, pregunté. No respondió. Solo me miró con una expresión imposible de interpretar. Al día siguiente, el viento soplaba con fuerza y la caminata era extenuante. En un momento, mientras nos acercábamos a una zona conocida por su hielo inestable, escuché una voz. Fue débil, casi arrastrada por el viento, pero lo suficientemente clara como para que me detuviera. «Ayúdame». Miré a mi alrededor, buscando el origen del sonido, pero no había nadie más que mi grupo. El Sherpa más cercano notó que me había detenido y me hizo un gesto para que siguiera. Decidí no mencionar lo que había oído, pero la sensación de que algo iba muy mal me acompañó todo el día. Esa noche, estábamos en una altitud más alta, y el frío era insoportable. Mientras montábamos el campamento, uno de los alpinistas mencionó haber visto algo. «Creo que vi a alguien caminando solo más abajo», dijo, señalando una zona inferior del sendero. Los Sherpas intercambiaron miradas, pero nadie dijo nada. Yo también guardé silencio, pero, en ese momento, tuve la certeza de que no estábamos solos en la montaña. Intenté dormir, pero un ruido constante me mantuvo despierto. Eran pasos otra vez, pero no los de alguien del grupo. Eran más ligeros, casi arrastrados, y parecían venir de todas las direcciones.
Cuando finalmente reuní el valor para salir de la tienda, la vista me heló hasta los huesos. Había huellas en la nieve alrededor del campamento. Muchas de ellas, como si varias personas hubieran caminado por allí. Pero ninguno de nosotros había salido, y el viento era tan fuerte que cualquier rastro debería haber desaparecido rápidamente. Regresé a la tienda, tratando de convencerme de que todo era una combinación de cansancio y paranoia. Pero, cuando cerré los ojos, la figura inmóvil que había visto antes volvió a mi mente. Esta vez, estaba más cerca, como si estuviera esperándome. Al pasar la marca de los 8000 metros, sentí como si hubiera entrado en otro mundo. La altitud agotaba mi energía, cada respiración era un esfuerzo titánico, y el frío congelaba incluso mis pensamientos. Este lugar es conocido como la zona de la muerte, un nombre que nunca había tenido tanto sentido como ahora. Los Sherpas nos advirtieron que debíamos ser rápidos. Cuanto menos tiempo aquí, mejor, dijeron. Era un consejo práctico, pero parecía cargado de un peso adicional, como si el lugar guardara algo más que el peligro físico. El paisaje era surrealista. Un vacío infinito de hielo y rocas, interrumpido solo por los restos de quienes no lograron regresar. Es imposible no mirar los cuerpos dejados atrás, congelados en el tiempo, todavía vistiendo la ropa de sus últimas expediciones. Algunos estaban en posiciones tan naturales que parecían simplemente descansando, mientras que otros, contorsionados, contaban historias de lucha y desesperación. Al pasar junto a uno de estos cuerpos, sentí por primera vez una presencia más fuerte. No era algo físico, sino una sensación que me obligó a detenerme de inmediato. Era como si algo, o alguien, me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero solo vi las laderas de la montaña y a mis compañeros subiendo más adelante. Respiré hondo y seguí caminando, pero la sensación no desapareció. Cada paso me hacía sentir que estaba cruzando un límite que no debería traspasar. A lo lejos, volví a ver las huellas que me habían inquietado durante la noche anterior. No estaban en el sendero principal, sino en un camino paralelo, como si algo o alguien estuviera siguiendo nuestro progreso desde una distancia prudente. Poco después, volví a escuchar la voz. Esta vez era más nítida. ¿También te quedarás aquí? Me detuve en seco, con el corazón latiendo descontroladamente. Miré hacia atrás, esperando ver a alguien del grupo, pero todos estaban demasiado lejos. Era imposible que la voz hubiera venido de ellos. El miedo ahora se había convertido en un peso adicional que cargaba junto con mi equipo. Más adelante, nos aproximamos a una zona conocida por su nieve inestable. El guía Sherpa nos indicó que avanzáramos con cuidado, uno a la vez. Mientras esperaba mi turno, mi mirada se dirigió hacia una elevación cercana. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Era la misma figura que había notado antes, el supuesto alpinista inmóvil. Esta vez estaba de espaldas, como si contemplara algo en la montaña. Decidí actuar. «¿Necesitas ayuda?», grité, esforzándome para que mi voz superara el viento. No hubo respuesta. Solo el silencio, roto por el constante aullido del viento. «¿Hay alguien allí?», le dije al Sherpa más cercano, señalando en la dirección de la figura. Él miró, pero no mostró ninguna reacción. «Sigue caminando», respondió en un tono que no dejaba lugar a discusión. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. El resto del día fue una mezcla de agotamiento y paranoia. Cada sombra en la nieve parecía tomar forma, y la sensación de ser observado era constante. Cuando finalmente paramos para montar el último campamento antes del cumbre, sentí que mi mente estaba al borde del colapso. Esa noche, volví a escuchar pasos. Pero esta vez eran diferentes. No provenían solo del exterior del campamento, parecía que venían desde dentro de mi tienda. Me levanté con el corazón golpeando tan fuerte que podía oírlo. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Solo la oscuridad, el frío y las mismas huellas en la nieve que marcaban el suelo donde nadie debería haber estado. Alcanzar la cumbre del Everest debería haber sido un momento de triunfo. Se suponía que debía sentir orgullo, alivio, tal vez incluso alegría. Sin embargo, lo único que sentía era miedo.
La ascensión final fue aún más brutal de lo que había anticipado. Cada paso requería más energía de la que pensaba tener, y mi mente parecía flotar entre la realidad y el delirio. Las voces y las sensaciones que me habían acompañado desde el principio ahora eran imposibles de ignorar. No solo estaba enfrentando la montaña, sino algo que parecía ser parte de ella, algo que me observaba con una intención que no lograba comprender. Cuando finalmente vi la cumbre a lo lejos, una mezcla de emociones me invadió. Estaba tan cerca, pero al mismo tiempo parecía inalcanzable. Fue entonces cuando, a pocos metros del punto más alto, me di cuenta de que no estaba solo. Al principio pensé que era uno de mis compañeros que había llegado antes que yo. Una figura estaba allí, inmóvil, de espaldas a mí, como si contemplara la vastedad del horizonte. Vestía lo que parecía ser ropa de alpinista, pero algo estaba mal. Las prendas eran antiguas, desgastadas, como si pertenecieran a otra época, a alguien que había escalado esta montaña décadas atrás. ¿Estás bien?, pregunté, con la voz débil por el esfuerzo y la falta de aire. La figura no respondió. No se movió. Solo permanecía allí, como una estatua enraizada en el hielo. Con una mezcla de curiosidad y precaución, di un par de pasos hacia ella. Entonces, lentamente, la figura se giró. El frío que ya me envolvía se intensificó, pero esta vez no era el clima. Era algo más profundo, más aterrador. Su rostro no era humano. No había rasgos, solo una superficie oscura y lisa, como hielo opaco que reflejaba la luz de manera irregular. Era como si la montaña misma hubiera moldeado algo con su esencia, una entidad hecha de nieve, viento y silencio. La presencia de esa figura no necesitaba palabras. Su sola existencia transmitía un mensaje claro: yo no debía estar allí. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si el hielo bajo mis pies me hubiera atrapado, anclándome a ese momento. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, pero con determinación. Cada paso que daba parecía sacudir toda la montaña. Entonces, sentí algo más. No era solo la figura. La montaña entera parecía viva, como si esa entidad no fuera más que una extensión de ella. El viento se intensificó, uivando en mis oídos como gritos de cientos de voces. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, ganando forma, observándome desde todas las direcciones. No perteneces a este lugar, susurró una voz. No provenía de la figura, sino de todos lados, como si fuera la montaña misma la que hablaba conmigo. Algo dentro de mí se rompió. Luché contra el miedo, obligando a mis piernas a moverse. Me di la vuelta y comencé a descender, tropezando, casi cayendo, sin atreverme a mirar atrás. La sensación de que me seguían era abrumadora, pero sabía que no podía detenerme. Cuando finalmente alcancé al resto del grupo, mis palabras eran incoherentes. Intenté explicar lo que había visto, pero nadie parecía entenderme. Los Sherpas evitaron mirarme a los ojos, excepto uno, el más anciano, quien colocó una mano en mi hombro. «Has encontrado a la montaña», dijo con solemnidad. No sabía qué significaban sus palabras, pero entendí que él sabía exactamente de qué estaba hablando. No hice más preguntas. No podía. Todo lo que importaba ahora era salir de allí lo más rápido posible. La bajada del Everest fue diferente a cualquier otra que había experimentado. No era solo el agotamiento físico ni la lucha constante por mantener el equilibrio en un terreno traicionero. Algo había cambiado en mí. Cada paso que daba era acompañado por la sensación de que no estaba solo, como si la figura que encontré en la cumbre todavía me siguiera. El viento, que antes parecía impredecible, ahora traía intenciones. Algunas ráfagas traían voces, otras susurros. No podía distinguir palabras claras, pero sabía que estaban dirigidas a mí. Más de una vez, miré hacia atrás, esperando ver la sombra de la entidad o algo que la representara. Pero no había nada, al menos, nada que pudiera ver. El grupo descendió en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Los Sherpas lideraban con pasos firmes, pero incluso ellos parecían más apresurados de lo habitual. Nadie mencionó lo que ocurrió en la cumbre, ni siquiera yo. Pero sabía que no necesitaban escucharlo,
todos parecían entenderlo a su manera. Cuando llegamos al campamento base, sentí un alivio pasajero. Estábamos fuera de la zona de la muerte, pero la sensación de estar siendo observado no me abandonó. Incluso mientras celebrábamos nuestra supervivencia, no podía relajarme. La figura, las huellas, las voces, todo seguía ahí, en mi mente, como si la montaña se hubiera llevado una parte de mí y me hubiera dejado una marca imborrable. Incluso después de regresar a la base, no podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido en la cumbre. Las imágenes eran tan vívidas, las sensaciones tan reales, que no podía descartarlas como alucinaciones causadas por la altitud o el cansancio. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura inmóvil, sin rostro, y sentía el viento que parecía hablarme, trayendo consigo el mensaje de la montaña: nunca serás el mismo. El regreso al mundo real debería haberme traído alivio, pero en lugar de eso, me dejó inquieto. Aunque estaba físicamente lejos del Everest, era como si parte de mí todavía estuviera allí, atrapada en la inmensidad helada de esa montaña. Mis noches comenzaron a llenarse de sueños, aunque llamarlos sueños no era correcto. Eran más como recuerdos, como si reviviera una y otra vez ese encuentro en la cumbre. Volvía a ver el rostro ausente de la entidad, sentía el peso de las sombras a mi alrededor y escuchaba las voces que parecían provenir del corazón mismo de la montaña. Cada vez que despertaba, el sudor frío cubría mi cuerpo, y el eco de aquellas palabras resonaba en mi mente. Era como si el Everest no me hubiera dejado ir por completo. Intenté contarle mi experiencia a algunas personas cercanas. Escucharon en silencio, pero pude ver la incredulidad en sus rostros. Algunos sugirieron que tal vez todo había sido una alucinación, el resultado de la falta de oxígeno, el agotamiento y la presión extrema de la altitud. Quizás tenían razón. Quería creer que lo que había visto no era real, que todo estaba en mi cabeza. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Los detalles eran demasiado claros, demasiado intensos para ser un producto de mi imaginación. Y, además, los Sherpas sabían. No tengo dudas de que ellos comprendían lo que había sucedido. Antes de abandonar el campamento base, el Sherpa más anciano me miró con una mezcla de compasión y respeto. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Él sabía que la montaña me había hablado y que yo nunca volvería a ser el mismo. Desde mi regreso, he evitado hablar del Everest excepto en fragmentos. No siento orgullo por haber alcanzado la cumbre, como muchos otros alpinistas. De hecho, ni siquiera considero que fuera una victoria mía. Siento que la montaña me permitió subir, y lo que es más importante, me dejó volver. Pero esa concesión no fue gratuita. Me llevé conmigo algo que no puedo explicar, una marca invisible que aún cargo todos los días. Ahora, cuando miro las montañas que una vez amé, siento algo diferente. Aún las respeto, pero también les temo. No por su altura o las condiciones extremas, sino por lo que pueden esconder. Por la idea de que, en algún punto, el mundo natural y el sobrenatural se cruzan, y nosotros, los humanos, estamos lejos de comprender los secretos que habitan esos lugares. El Everest no es solo hielo, rocas y viento. Es algo vivo. Algo que observa y juzga a quienes se atreven a cruzar sus fronteras. Y si algo aprendí de mi experiencia es esto: la montaña guarda sus secretos, y algunos de ellos no deberían ser desvelados. Si sueñas con escalar el Everest, mi único consejo es este: ten cuidado. La montaña no es solo un desafío físico. Tiene un alma, y, una vez que te encuentras con ella, nunca te deja ir del todo. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.